Muy bien, chicos de cuarto sur, sean bienvenidos a nuestra clase de geometría, última clase antes del examen, que por cierto, los exámenes comienzan ya el día lunes, así que a prepararse, con mucho cuidado. Muy bien. El tema, como estás viendo allí, es triángulos 3, ¿ya? Triángulos 3. ¿Qué vamos a ver en esta oportunidad? Vamos a ver algunas propiedades en las cuales tenemos que aplicarlas dependiendo de cada situación en la que nos encontremos. Por ejemplo, vamos a ver la primera situación. ¿Ya? Muy bien. Si nos encontráramos con esta figura que puedes observar aquí, al que le voy a llamar caso 1, y ojo, esto no es necesario copiarlo, ¿ya? Caso 1. Entonces, como puedes ver en el caso número 1, tenemos 3 ángulos internos y uno que está afuera, es decir, un exterior. ¿Cuál es la propiedad, profesor? Pasa que si tú sumas los 3 ángulos que están adentro de la figura, te dará como respuesta el angulito que se encuentra afuera de la figura. ¿Correcto? Es decir, que X vendría a ser igual a la suma de esos 3 ángulos interiores. X, o el ángulo que está afuera, mejor dicho, es igual a la suma de los 3 ángulos que están adentro de la figura. ¿Correcto? O sea, profesor, que si este ángulo de aquí midiera 30 grados, el ángulo de aquí midiera 20 grados, solo un ejemplo nada más, y el de acá midiera 40 grados, ¿no? Por ejemplo, repito, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuánto tendría que medir el ángulo que está afuera? El ángulo que está afuera tendría que medir la suma de esos 3. O sea, profesor, sumo 30 más 20 más 40. Exacto. Si tú sumas esos ángulos, te va a dar como respuesta el que está afuera, ¿no? En este caso, pues sale 90, ¿no? Pero no siempre es así, ¿no? No va a salir 90, te va a salir números un poquito más grandes, ¿ya? Muy bien. Entonces, esa es la primera propiedad que estamos viendo el día de hoy, ¿ya? Caso 1, acuérdate de eso. Muy bien. Veamos un segundo caso. Correcto. Veamos un segundo caso. Aquí. Muy bien. Si tenemos esta figurita de aquí que tiene esta forma, ya vamos a llamarle caso 2. Caso 2, ¿ya? En la que tenemos dos ángulos internos que se están mirando uno al otro, se están mirando cara a cara, como puedes observar aquí, ¿ya? Se están mirando cara a cara, y a sus costaditos, en sus bracitos de la figura, como estás pudiendo observar aquí, tenemos otros dos ángulos, pero estos ángulos se encuentran afuera de la figura, es decir, son ángulos externos. Se cumple lo siguiente. La suma de los ángulos que se están mirando cara a cara, estos dos, ¿no? X más Y, suman exactamente lo mismo que los ángulos que se encuentran afuera de la figura. Ya, o sea, profesor, la suma de los que se miran cara a cara es igual a la suma de los bracitos de la figura. Es igual a la suma de los bracitos de la figura. Ejemplo, 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 ejemplo. A ver. O sea, profesor, quiere decir que si este ángulo, por ejemplo, midiera 50 grados y el de acá midiera 40 grados, y por ejemplo, este de acá midiera, vamos a ponerle 45 grados, ¿cuánto tendría que medir este señor de aquí? Entonces tú dices y piensas en tu cabeza, el profesor me dijo que si yo sumo estos dos, tiene que ser exactamente igual que sumar estos dos de aquí. Entonces, tú sumas los dos que están acá,
50 más 40. ¿Hasta ahí cuánto tienes? ¿Hasta ahí cuánto tienes? Hasta ahí tengo 90. Profesor. Muy bien. Esos 90 tienen que estar repartidos aquí y acá. Ah, ya, profesor. Entonces, si acá están repartidos 45, ¿cuánto me está faltando para completar mis 90? Respuesta, 45 también. ¿Ya? De eso trata la propiedad. ¿De acuerdo? Los ángulos que se miran cara a cara dentro de la figura es igual a la suma de los bracitos que se encuentran afuera. Muy bien, ahí tenemos el caso número 2. Listo. Borramos. Borramos, 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 borramos. Y vamos a pasar al último caso. Caso número 3. Muy bien. ¿Qué dice el caso número 3? Mira, si tú ves la figura tal cual, te encuentras una figura exactamente igual a esa, y tú te das cuenta, pues, ¿no? De los ángulos que están en los vértices de esos triángulos, se cumple lo siguiente. Si tú sumas estos dos angulitos que se encuentran aquí en estos vértices, esa suma va a ser exactamente igual que sumar estos dos angulitos que se encuentran en estos dos vértices. Ah, o sea, profesor, como en el caso número 2, exacto, como en el caso número 2. Quiere decir que si este señor, por ejemplo, valiera 30 grados, el de aquí valdría, o perdón, pudiera valer 40 grados, ya es solo un ejemplo, repito, ya. Si tú sumas estos dos, tú dices, a ver, profesor, 30 más 40, hasta allí tengo 70 grados. Esos 70 grados tienen que estar repartidos aquí y acá. Ah, ya, profe, esos 70 grados tienen que estar repartidos en esos dos. Correcto. O sea que si este vale 20, por ejemplo, el otro de aquí valdría 50. Ah, ya, profesor, muy bien. Si el de arriba, profesor, valiera 40, ah, ya, si el de arriba vale 40, el de abajo tendría que valer 30 grados. ¿Por qué? Porque estamos repartiendo 70 grados entre arriba y abajo. Ahí tenemos el caso número 3 y último caso que vamos a ver en esta ocasión. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos viendo las propiedades auxiliares de algunos casos en triángulos, ¿correcto? De algunos casos en triángulos. Pero un alumnito me dijo, pero profesor, esto de aquí no es un triángulo. Esto de acá tampoco es un triángulo. Y, por supuesto, tiene razón. No son triángulos, no son triángulos, pero son propiedades asociadas a triángulos. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué se le llama así? Mira, para responder esa interesante pregunta que me hicieron. Profesor, eso no son triángulos. ¿Por qué entonces se llama triángulos 3? Porque esta propiedad que estás viendo acá sale de la unión de dos triángulos. ¿Así, profesor? Sí, sale de la unión de dos triángulos. A ver, demuéstrelo, profe. Mira, voy a poner una línea imaginaria. A ver, ahí más o menos. Ya está, ¿no? Voy a ponerlo un poquito más derecho, no me funciona. Ya, aquí. Mira, si yo parto la figura en dos, esta propiedad sale de dos triángulos. Primer triángulo, segundo triángulo. Ah, ya, o sea, profe, cuando yo junto dos triángulos de esa manera, ¿se cumple esa propiedad? Sí, sí, mucho. Ah, ya. Lo mismo pasa en el caso número 2. Esta formulita sale de la unión de dos triángulos. Mira, si yo parto la figura de esta manera, puedes ver un triángulo en la parte de abajo y un triángulo en la parte de arriba. ¿Correcto? Y ahí es donde se desprende estas propiedades auxiliares. ¿Correcto?
Muy bien, y bueno, el de acá, pues tú estás viendo que es la unión de dos triángulos, ¿no? Aquí está el triángulo número 1 y aquí está el triángulo número 2. Ya. Muy bien. Respondida esa pregunta, porque yo sé que a algunos les intrigaba saber, vamos a pasar a la sección trabajando en clase. Y tú me vas a decir si se trata del caso 1, si se trata del caso 2 o si se trata del caso número 3. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos al ejercicio número 1 y preguntamos, pues muchachos, preguntamos a cada uno de ustedes. ¿Qué caso es? Un 1. Muy bien. Tendré que Caso sumar los que están 1. adentro. 60 Listo. más 30 más 100. 120. 90. Caso 1. Listo. ¿Y qué dice el 120. caso 1? ¿Qué dice el caso 1, muchachos? ¿Quién lo dice en sus propias palabras? ¿De qué trata el caso 1? Que X es igual A la suma de todos esos. ángulos. A la suma de todos esos grados. El ángulo 30, el ángulo 30 y el ángulo 60. Muy bien. 60 más 30 más 30. Igual a Correcto, 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 120 correcto. grados. Voy a traducir lo que trataste de decir. Profesor, el caso 1 dice que el ángulo exterior, es decir, el ángulo que está afuera, es igual a la suma de los tres ángulos que están adentro. Sé que eso me quisiste decir. Muy bien. Entonces, pregunta, ¿quién es el ángulo exterior, muchachos? La X. Ah, la X, por supuesto. La X es el ángulo exterior. ¿Y quiénes son los ángulos interiores? 30, 30 y 60. Muy bien. 30, 60 y el otro 30, ¿no? Muy bien. Y si yo sumo esos tres, obtengo el de afuera. Respuesta ahora sí. ¿Cuánto sale esto? 120 grados. 120 grados. Exacto. 120 grados. Excelente. Muy bien. Caso número 1. Perfecto. Ahora, voy a volver a preguntar en qué consiste el caso número 1. Habrás prestado atención, ¿eh? A ver, ¿en qué consiste el caso número 1? Porque la 2, si te habrás dado cuenta, también es caso número 1. A ver, ¿en qué consiste el caso número 1? Que se tiene que sumar los grados. Que X es igual a los tres ángulos exteriores. Es igual a la suma de los ángulos interiores. Ajá, muy bien, ya esta vez lo hiciste un poco mejor. Excelente. Que el ángulo exterior es igual a la suma de los tres ángulos interiores. Correcto. Muy bien. Pregunto yo, ¿quién es el ángulo exterior? X. La X. Muy bien. ¿Y quiénes son los ángulos interiores? 70 y 25 y 25. Muy bien. 25. 25, 70 y el otro 25. Entonces, si yo sumo esos tres, ¿cuánto valdría la X? ¿Ciento cuánto? 120. 120. Muy bien. ¿120 qué? 120 grados. ¿Ya? Correcto. Muy bien. Listo. Por favor, cópielo. ¿Ya? Creo que está fácil de copiar. O tómale una breve captura de pantalla, por favor. Profesor. Pregunta, chicos. En el ejercicio número 3, ¿qué caso es? Es también el caso 1. Muy bien. Eso es. Solamente que lo han... ¿Qué cosa han hecho con el caso 1? B igual a 40. Lo han volteado, ¿no? Muy bien. Igual a 40, profesor. A beta lo han cambiado ese lugar. Lo han cambiado, ¿no? Lo han intercambiado. Perfecto. Pregunto yo, ¿quién es el ángulo exterior, muchachos? 140. Exacto, muy bien. ¿Te diste cuenta? El exterior ahora es 140. ¿Y los interiores quiénes son? Beta. 30. Muy bien. Y 40. Beta, 30 y 70. Perfecto. Entonces, el ángulo exterior, 140, es igual a la suma de estos tres, a la suma de los tres que están adentro. Es decir, beta más 70 más 30. ¿Ya?
Yo quiero ver procedimiento, no que me digas de frente a la respuesta. Ojo, por si acaso. A ver, entonces, muchachos, como hemos practicado la semana pasada, si tú sumas 70 más 30, ¿cuánto formas allí? 100 grados, excelente. Lo demás lo bajamos. Bajamos el 140, bajamos el igual, bajamos la beta y el más. Ahora, como si fuera una ecuación, porque vamos a practicar ecuaciones, este 100 que está sumando en este lado, lo vamos a despejar y lo vamos a mandar al otro lado haciendo lo contrario. ¿Qué es lo contrario de sumar, muchachos? Restar. Excelente. Entonces, sería así. 140. Ya no pongo más 100. Ahora voy a poner menos 100. Todo es igual a 40. Muy bien. Y esto sale 40. 40. Ya está. Listo. Beta es igual a 40 grados. Perfecto. Profesor, no me va a alcanzar a... En la número 5. ¿Qué caso es? 1, 2, Número 3. 2. Número 2. Muy bien. Nosotros le habíamos puesto caso número 3. Ah, ya, profesor. Muy bien, no pasa nada, tranquilo. Ya está. Ahora, la pregunta más difícil de explicar es, ¿en qué consiste el caso 3? X más X es igual a 60 más 50. Muy bien, ¿no? Es cierto, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Muy bien. Profe, entonces, ¿en qué consiste el caso número 3? Mira, para explicarlo, le voy a poner triángulo 1 y triángulo 2. ¿Está bien? La suma de los dos ángulos internos del triángulo número 1 es igual a la suma de los dos ángulos internos del triángulo número 2. Correcto. Esa es la propiedad, en eso consiste. Pregunto yo, ¿quiénes son los ángulos internos del triángulo número 1, muchachos? 80 y X. Muy bien. X y 80, o mejor dicho, 80 y X. Y si yo sumo 80 y X, ¿a qué debe ser igual? A 60 más 50. Muy bien. A 60 grados más 50 grados. Ya está. Mira, la suma Dale, de 110. estos dos es igual a la suma de estos dos. Ya. Muy bien. Pregunta 60 más 50, escuché por allí. 110. Muy bien. Esto sale 110 grados. Lo demás lo bajas, X más 80 es igual a 110. Pregunta, este 80 que está sumando, ¿qué va a pasar con él? 100. Lo va a restar. Muy bien. Se va a restar con 110 grados. Excelente. Va a pasar a restarse con 110. Entonces, X es igual a 110 grados menos 80 grados. ¿Cuánto valdría la X, chicos? Profesor, ¿lo puede hacer al costado? 30. Muy bien, 30. Sí, Rodrigo, lo puedes hacer al costado. 30 grados. Bueno, Profe, yo estoy haciendo abajo, yo lo estoy haciendo abajo. muy bien. Listo. Si te alcanza abajo, lo haces abajo. Si te alcanza al costado, lo haces al costado. ¿Está bien? Muy bien. Listo. Vamos con la número 6. Y si te falta algo de tiempo, te doy un poquito de tiempo para que copies, ¿ya? A ver. ¿Qué caso es este, muchachos? En la número 6. El caso 10. Muy bien. Caso 3. Ya está. Caso 3. Listo. ¿En qué consistía el caso 3? A ver. Que lo que estaba en el triángulo 1 es igual al triángulo 2. Ah, muy bien. O sea que la suma de los ángulos, de los dos ángulos del triángulo número 1 es igual a la suma de los dos ángulos del triángulo número 2. Correcto, muy bien. Eso es. Pregunta, lo voy a hacer al revés para que veas que sale igual, ¿ah?
Pregunta, muchachos, ¿quiénes son los ángulos del triángulo número 2? 40, 30. Muy bien. 40 y 30. ¿Qué, profe? ¿También se puede hacer al revés? Claro, me sale lo mismo. Esto es igual. ¿Cuánto vale los ángulos del triángulo 1? Muy bien. Y o Y más 35 grados. Pregunta. 40 más 30. ¿Cuánto es? 70. 70 grados es igual a Y más 35 grados. ¿Qué pasa con este 35 que está sumando? Se va a restar con el 70. Muy bien, se va a restar con el 70. Excelente, muy buena respuesta. Sería 70 grados, pero menos 35 grados. Todo es igual a Y. ¿Cuánto valdría Y, chicos? Es igual a 35 grados. Correcto. 35 grados es igual a Y. ¿Ya? Y. Listo. Muy bien. En la parte final superior bien, listo. Ya está. Ejercicio número 5 y número 6, por favor, captura de pantalla o termina de copiarlo, aprovechando que lo voy a dejar ahí un momento. En el ejercicio número 8, ¿qué caso es este, muchachos? El caso número 2. Muy bien, caso número 2. Ahora, te explico ya, para que estés preparado y me respondas en la número 9. ¿En qué consiste el caso 2? Consiste en lo siguiente, ¿ah? Los ángulos internos, los dos ángulos internos, que vendrían a ser X y 50, ¿ya? La suma de esos dos es igual a los dos ángulos externos, que son 80 y 60. Grábatelo. La suma de los dos internos es igual a la suma de los dos externos. De eso se trata el caso número 2. Pregunta, chicos, ¿quiénes son los ángulos internos? Los ángulos internos son 50 y X. Muy bien, X y 50 o 50 y X. Y eso es igual a la suma de los externos. ¿Quiénes son los externos, muchachos? 80 y 60. 80 Muy bien, 80 y 60. Pregunta, ¿cuánto es 80 más 60? 140. Correcto, 140. Eso quiere decir que X más 50 es igual a 140 grados. ¿Qué pasa con este 50 que está sumando? Se resta con 140. Se 50 resta menos con el 140. 90. Muy bien. X Sería es igual a 90. X es igual a 90. correcto. X es igual a 90, profesor. Correcto. X es igual a 90, ¿qué? ¿90 qué, muchachos? 90 grados. 90 grados. Excelente. Muy bien. A ver, preguntamos a la clase, muchachos. Problema número 9. ¿Qué caso es este? Número 2. Muy bien. Caso número 2. Caso número 2. Excelente. Entonces, el caso número 2 consiste en sumar los dos ángulos interiores. ¿Cuáles son los dos ángulos interiores, muchachos? 85 más X. y X. Muy bien. 85 y X. Lo sumamos. Y eso es igual a los dos ángulos exteriores. ¿Quiénes son los dos ángulos exteriores? 75 y 60. Muy bien. Eso es. 60 y 75. Correcto. ¿Qué caso es? ¿Qué caso es? Caso 2. Disculpa si no es Ya. que se ve bien, ¿ya? Caso número 2. Pregunta, ¿cuánto es 75 más 60? 135. Muy bien. 135. Correcto. Bajamos lo demás. 85 grados más X es igual a 135. Mira, este 85 que se está sumando con la X, ¿qué va a pasar?
tiene que restar. 135. Muy bien. Va a restar con 135. Pasa a restarse con el 135. Entonces, X vendría a ser igual a 135 menos 85 grados. ¿Y cuánto sale eso, chicos? 50 grados. 50 grados. Muy bien, 50 grados. X es igual a 50 grados. Muy bien, excelente. Por favor, aprovecha en copiarlo. ¿Ya? Aprovecha en copiarlo, por favor.